Analicemos el siguiente contexto. Se trata de un ejercicio de análisis de redes en el que básicamente se tienen que estructurar ecuaciones lineales y se trata de resolver el sistema de ecuaciones lineales. En esta ocasión el sistema de ecuaciones lineales lo vamos a resolver a través del método de Gauss-Jordan, ¿no? Ya un método muy conocido. Vamos a analizar el contexto de este ejercicio. Mira, notas que hay redes de flujo y en ellas se encuentran claramente visuales unos nodos. Son estos puntos de unión o los vértices donde se cruzan los flujos. Esos vértices se les conoce como nodos. Bien, y entonces cada que un flujo atraviese un nodo será igual a una equivalencia y esto sigue el mismo mecanismo que un balance de energía o de materia general. Todo lo que entra debe de ser igual a todo lo que sale. No puede haber acumulación en el nodo, no puede haber faltante, no puede haber desperdicio, etc. Se comienza por enumerar los nodos, que si por cierto no los has visto, los nodos serían estos que te estoy señalando a continuación. Se trata entonces de enumerarlos. Esa enumeración corresponde única y exclusivamente a un criterio muy propio, es decir, alguien puede decir, este va a ser el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4, siguiendo un sistema lógico, así como en sentido de las manecillas reloj, haciendo como una circunferencia. Pero pues también a alguien se le puede ocurrir decir que este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3 y este es el nodo 4. De una manera muy abstracta, el orden es indistinto para solucionar el sistema. Evidentemente hay un orden que quizá te convenga más que otro, pero bueno, al final del día se trata de aplicar el método de Gauss-Jordan al sistema de ecuaciones que se va a formar con cada uno de los nodos. Entonces eso ya me anticipa que por cada nodo va a haber una ecuación. Así que ¿cuántas ecuaciones habrá en total? Evidentemente habrá 4 ecuaciones. Y yo voy a utilizar la numeración más lógica posible aquí. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a tener una lectura de izquierda a derecha, así que pues, lo más lógico pensar para mí, no digo que sea lo más correcto, sería este es el nodo 1, el nodo 2, así como lo había yo puesto en un principio, el nodo 3 y el nodo 4. No pasa nada con la numeración, pero sí es importante comenzar por enumerarlos para siempre referirnos a este es el nodo 1. Estamos hablando de la ecuación del nodo 1. Una vez teniendo claro eso, empezamos a armar nuestras ecuaciones y analizando el nodo 1, es decir, este nodo que se encuentra aquí a continuación. Esto sigue el mismo mecanismo lógico, te vuelvo a repetir, que un balance de materia en general. ¿Qué existe en un balance de materia? Que todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y quién entra y quién sale? Para esto, en este tipo de contexto, es importante las flechas de señalización. Si no existen esas flechas, yo no puedo andar inventando. Técnicamente, si no te dan las flechas de orientación, esto es irresoluble. Entonces, yo puedo ver claramente las flechas de señalización en este dibujo en cuanto al nodo 1 se refiere. Y si no las logras distinguir, a ver, aquí hay una flecha que va hacia el nodo. Y si va hacia el nodo, entonces por lógica y por sentido común, puedo decir que entra al nodo o va hacia él. Es evidente que todo lo que va hacia el nodo es porque desde luego es lo que está entrando. Así es esto en un balance de materia y energía general, hablando en términos químicos o en términos industriales, porque también esto se aplica a logística. ¿Y qué sale? Pues las flechas que salen. Mira, aquí puedo ver esta. Si no la logro distinguir, yo te la pongo aquí en grande. Esta flecha va de salida del nodo. Estamos hablando con respecto a los nodos, no al sentido de las flechas, izquierda, derecha o con respecto a otro nodo. No, no te saltes pasos. Aquí estamos analizando el primer nodo. Entonces, mira, en el primer nodo tenemos aquí que entra 300. Eso lo sé por la flecha de señalización. Te vuelvo a aclarar porque aquí hay mucha confusión luego al explicar este tipo de situaciones. Y mira, sale X1 porque esta flecha está en sentido de salida del nodo y también sale X2 porque esta flecha está en sentido de salida del nodo 1. Entonces puedo decir que 300, que es lo que entra, como ya lo habíamos definido, es igual. Una vez que pasa el nodo hay una igualdad en términos matemáticos. Aquí en qué sale X1 y X2. Pero eso cómo lo expreso en forma de una ecuación, en forma de suma, porque los dos salen. Entonces la suma de esas dos salidas es igual a lo que entra, o sea, en este caso a 300 con respecto al nodo 1, X1 y X2.
Esta ecuación la puedo voltear, como ya hemos platicado o ya te he enseñado en otros videos, como su imagen especular, o aplicarle la ley de la tortilla y verla como x1 más x2 es igual a 300. Y esta forma mi primera ecuación y la puedo señalizar de esta manera. La ecuación número 1 correspondiente al nodo 1 si lo quieres ver así también. Ahora, con respecto al nodo 2, ¿qué entra en el nodo 2? Entra x1, esa flechita está para allá. Además, esa flecha no puede cambiar de orientación. Si ya me di cuenta que sale del nodo 1 hacia el nodo 2, que es el que está en la misma horizontal, pues es evidente que entra. Entra x1, también aquí hay una que va hacia el nodo, o sea que también entra al nodo. Entra x1 y x3, y de preferencia, por ordenamiento de las variables, sé que la x1 va a ir primero. Aquí voy a procurar que x1 vaya positiva en la medida de lo posible. No significa que así lo voy a hacer para todas las ecuaciones, pero al menos para la primera sí, y ahorita lo vas a ver por qué. Entonces es x1 más x3. Nota que aquí la x1 la puse al principio y positiva. Bueno, desde luego no puede ser negativa. Y esto es igual porque son las únicas que entran. ¿Y qué sale? Sale 150 y sale x4. Esto se escribiría como 150 más x4. Siempre es una suma, ¿eh? Siempre es una suma de los términos que entran y los términos que salen. Nunca es una resta. Lo vamos a hacer como una suma siempre de lo que entra igual a lo que sale. En este sentido, para ordenar las ecuaciones, a ver, ¿qué estamos haciendo para darle la estructura que yo le di a la ecuación número 1? Es pasar todas las variables del lado izquierdo y los términos constantes del lado derecho, porque luego esto lo voy a pasar a una matriz para poderlo resolver mediante Gauss-Jordan. Escribiría x1 más x3, porque eso de por sí ya está en el lado izquierdo positivo, y estoy hablando de la izquierda de esa ecuación, así como la escribí. Y mira, si x4 lo paso al lado izquierdo junto con las otras variables, pasaría restando, entonces menos x4, ¿y quién se queda aquí? Se queda 150. Positivo, no tendrías por qué cambiarle de signo en este momento. Esta sería mi ecuación 2. Y te vuelvo a repetir, como el orden de los nodos fue de acuerdo a mi criterio evidente, si alguien utiliza otro orden en los nodos, tendrá un orden distinto a las ecuaciones. Y podrías pensar también, si las pones al revés, por ejemplo, aquí las variables del lado derecho y el término constante del lado izquierdo, podrías pensar que son distintas, pero pues, si le aplicas la ley de la tortilla a las ecuaciones, vas a caer en cuenta que en realidad son las mismas. A ver, y no solo eso, por ejemplo, si aquí decides pasar x1 y x3 al lado derecho, pasarían negativas, y eso te obligaría al 150 pasarlo al lado izquierdo con su signo contrario, como menos 150. También en ese sentido podrías pensar que son distintas, pero no lo son. No por el hecho de que estén positivas o negativas son otras ecuaciones, porque si las arreglas te vas a dar cuenta al final del día que son las mismas, ¿no? Esto es un poco abstracto, pero yo espero con la práctica te puedas dar cuenta de esta situación y caerás en cuenta que no importa cómo las acomodes, vas a obtener siempre las mismas ecuaciones. Vamos con la ecuación del nodo 3. ¿Qué entra en el nodo 3? Se puede observar que entra x4 y x5. Esas irían de un lado de la igualdad. ¿De qué lado? Hemos estado escribiéndolas del lado izquierdo, y entonces lo más lógico pensar o hacer en este momento es ponerlas también del lado izquierdo. ¿Y qué sale? Sale el 350. Escribimos aquí 350. Y esta, así como está, ya podría ser mi ecuación 3. ¿Por qué a esta no le hacemos ningún arreglo? Mira, porque ya tiene las variables del lado izquierdo, que es lo que he estado haciendo con el resto de las ecuaciones, y ya tiene el término constante del lado derecho. Por eso no le hacemos un arreglo más. Ahora, para continuar con la cuarta ecuación correspondiente al nodo 4, vamos a analizar el nodo 4. ¿Qué entra en el nodo 4? Puedo observar que entra x2, puedo observar también que entra 200. Aquí no hay de otra más que escribir esos dos elementos de un solo lado de la igualdad. Vamos a ponerlos del lado izquierdo. Ojo, no importa si los pones en el izquierdo o en el derecho de tu igualdad, pero tienen que ir del mismo lado porque ambos entran. Yo los voy a poner del lado izquierdo, además porque x2 en el orden de las variables iría primero que x3 y x5, que son las otras variables que me aparecen como salida. Entonces sería x2
más 200. Recuerda que siempre es una suma de todo lo que entra. Paso el nodo y eso es igual a ¿quién? A x3 y x5. O sea, lo que sale x3 más x5, siempre como una suma. Muy bien, vamos a ordenar esta ecuación y vamos a ordenarla en orden ascendente del índice de las variables. Entonces, primero va x2 antes que x3 y x5. A eso es a lo que me refería. x2 la dejamos ahí. Esta x3 la pasamos para acá restando. Entonces sería menos x3, la x5 también la pasamos al otro lado restando, menos x5 y escribimos la igualdad porque ya no dejamos nada de ese lado y el 200 que estaría estorbando del lado izquierdo lo pasamos al lado derecho con su operación contraria y eso me obliga a escribirlo como menos 200. ¿Te das cuenta cómo al armar las ecuaciones, al observar los nodos, no hay nada negativo? Lo negativo viene cuando tú decides a quién pasar de uno u del otro lado de la igualdad. Esta sería mi ecuación número 4. Es momento de acomodar estas ecuaciones en una matriz porque ya te había yo mencionado al principio y ese es el objetivo de este video, de resolverlas mediante Gauss-Jordan. Pero antes de esto quiero que notes los incisos. Mira, en el inciso A dice, resuelve el sistema para todas las x y desde 1 hasta 5, o sea, todas las variables básicamente, que hallemos el valor de x1, x2, x3, x4 y x5. Eso es lo que te pide el inciso A. Ahora, con respecto al inciso B, hay una condición. Dice que hallen los valores de las otras variables cuando x2 vale 200 y cuando x3 vale 300. Eso ya me deja entrever alguna situación. ¿Qué situación? ¿A qué me adelanta o me anticipa esta sugerencia? Que este sistema tiene infinitas soluciones, porque en el inciso C puedo observar la misma sintaxis pero con otros valores sugeridos para x2 y x3. Entonces eso me deja entrever claramente que puede haber más de un valor para x2 y para x3 en el mismo sistema. Eso ya me anticipa una infinidad de soluciones. Bueno, ya me está adelantando el mismo contexto a una respuesta, ¿no? Así que aquí no me espero que el sistema sea inconsistente, es decir, que no tenga solución por esa sugerencia y tampoco me espero una única solución para este sistema. Debo de estar advertido ya para esto. Y bien, ahora sí escribimos las ecuaciones en una matriz. Vamos con la ecuación 1. Recuerda que hay 5 ecuaciones, así que tendrán que haber 5 columnas, una por cada variable, por supuesto. Y en donde no haya variable en las ecuaciones, tú sabes que ahí rellenamos con 0. Entonces en la matriz escribimos los coeficientes de las variables. Aquí es 1 por el coeficiente de la x1. Vamos con el coeficiente de la x2 que también es 1. No hay x3, x4 y x5 aquí, por lo tanto esos coeficientes son 0, 0, 0 y finalmente 300 en el lado de términos constantes. Yo acostumbro a escribir una línea punteada como un acotamiento que separa a la parte de las variables o a la matriz de coeficiente de la matriz de los términos constantes. Vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación es esta la que voy a considerar porque las variables ya están del lado izquierdo y los términos constantes ya están del lado derecho. ¿Ves por qué las ordené? Eso es para que me facilite la escritura de la matriz al momento de yo pasar los coeficientes a la matriz. Bueno, toda la matriz aumentada en general. Aquí el coeficiente de x1 es 1, por supuesto. El coeficiente de x2, mira, no hay x2, así que 0. Escribimos 0 aquí. El coeficiente de x3 es 1. El coeficiente de x4 es menos 1, por ese menos que está ahí. Y como no hay x5, pues le ponemos 0. Seguido de 150 y entonces escribimos aquí 150. Vamos con la tercera ecuación, que es esta que estamos señalando aquí. Mira, no hay x1, no hay x2, no hay x3, por lo tanto es 0, 0, 0 para esos espacios en columnas. El coeficiente de x4 es 1 claramente y el coeficiente de x5 también es 1, seguido de 350 en la parte de los términos constantes. Y estoy hablando de este 350. Y finalmente la última ecuación, que sería esta que estamos señalando, no contiene a x1, por lo tanto ese coeficiente es 0. El coeficiente de x2 es 1. El de x3 es menos 1 claramente, por ese signo menos. No hay x4, por lo tanto es 0. Y el de x5 es menos 1. Y aquí es menos 200. Espero que te haya quedado claro cómo armamos esta matriz, porque ahora viene la aplicación del procedimiento de Gauss-Jordan. Y mira, voy a hacer un paréntesis aquí en el contexto de este ejercicio, aunque aquí podría yo hacer trampa. Es decir, como ya me están sugiriendo estos valores aquí, yo los podría sustituir
fácilmente en las ecuaciones donde hay x2, por ejemplo aquí, x2 200, y mira, nota que sale el valor de x1 aquí simple y sencillamente, sin necesidad de resolver Gauss-Jordan. Nota que si aquí sustituyo el valor de x3 y de la ecuación anterior ya tendría yo el valor de x1, entonces tendría yo x1 y x3, podría salir x4. De esta ecuación podría yo calcular x5 porque ya tendría yo x4 en el paso anterior, y pues la última ecuación sería inservible porque ya tendría yo todas las variables. X2 me la dan en el contexto, x3 también me la dan en el contexto, y x5 habría ya salido en el paso anterior. En este sentido tendrían que coincidir esas dos x5, por supuesto, no es que aquí vas a obtener una y aquí vas a obtener una. Se podría hacer eso, pero bueno, aquí la estrategia didáctica y la competencia que se desea adquirir es la aplicación de Gauss-Jordan a toda la matriz en general, así completa. Además, eso me va a poder dar un panorama mejor de la solución a este sistema de ecuaciones. Vamos a resolverla así como está, completa, que no debe de ser tampoco tan complicada. Y entonces, para la solución y para la aplicación de Gauss-Jordan, tú ya te sabes el procedimiento. A ver, ya sabes que aquí debe de haber de entrada un 1. Se trata de volver los elementos de la diagonal principal unos, ceros abajo de la diagonal principal y ceros encima de la diagonal principal. Pero esta no es una matriz cuadrada, quiero que notes esto. ¿Qué significa eso? Que son más variables que ecuaciones. Entonces mi diagonal principal no se va a alcanzar a formar correctamente. Entonces voy a tener una diagonal así, truncada, mira. O si se llega a eliminar alguna de mis ecuaciones, incluso esa diagonal me va a quedar aún más recortada. Eso es otro claro indicio de que este sistema tiene infinitas soluciones. Ya son dos indicios. Son como que focos de alerta que me ayudan a visualizar ya una solución o me anticipan a una solución para que yo no me esté yendo por el lado de que no hay solución o del lado de que hay una única solución. O sea, son varios elementos que ya me anticipan esta cuestión. Pues ya hay un 1 aquí, entonces el siguiente paso es hacer 0 todos los elementos abajo de ese 1 en esa misma columna, ¿no? Ese es el paso antes de poder pasar al siguiente peldaño en mi diagonal principal, que sería en este elemento. No puedo pasarme ahí a hacer 1 ese elemento si no se han hecho 0 los elementos del 1 principal. Mira, hay dos formas, sería restar renglón 1 y renglón 2 o multiplicar el primer renglón por menos 1 y sumar esto al segundo renglón. La nomenclatura que yo acostumbro a utilizar, pues ya tú sabes que es esta. La operación está marcada en el renglón en el que se va a operar, o sea, el que se va a multiplicar por ese escalar. En este caso el escalar es menos 1 y esta flecha me indica el renglón que se va a modificar. Ahora, tú sabes que al multiplicar el renglón 1, o lo que estoy señalando aquí, el primer término por el escalar, ese renglón no se va a modificar, solo me va a ayudar a modificar el renglón siguiente. Es decir, este es mi renglón pivote. El pivote es el que sirve de ancla para hacer alguna otra modificación. En este sentido, vamos a empezar a recorrer este sistema para acá y al final te pongo todo el panorama completo. Y mira, para no hacer más largo este video, yo aquí tengo la facilidad de volver a copiar toda la matriz. No sé si te diste cuenta que simplemente copié y pegué. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar el segundo renglón porque el segundo renglón es el que se modifica, y esto también te permite a ti visualizar qué es lo que ocurre general en el procedimiento, porque al momento de estar copiando nuevamente la matriz, a lo mejor tú crees que estamos modificando, no sé, el primer renglón, el tercer renglón, el cuarto renglón o algún otro elemento de toda la matriz. Con esto puedes observar que borré el segundo renglón porque ese segundo renglón es el que se va a modificar por esto que tengo escrito aquí, ¿no? Por esta operación que yo ya enmarqué en este punto, ¿no? Vamos a hacer esa modificación y esto generalmente no resultan ser operaciones muy complicadas, así que la podemos hacer desde aquí. A ver, mira, es menos 1 y estoy hablando de ese menos que está aquí porque está en una forma de menos 1, solo que yo para abreviarlo le puse simplemente menos, pero correctamente hablando debía haber escrito un paréntesis y así, mira, menos 1 por R1. Nosotros ahorramos también en la sintaxis para el tiempo, entonces sería menos 1 por 1 es menos 1 más 1, eso es 0. Es una operación sencilla que la puedes hacer mental. A ver, menos 1 por 1 es menos 1 más 0 es menos 1, entonces aquí ponemos menos 1. Menos 1 por 0 es 0, más 1 es 1 positivo. Y lo mismo para la siguiente, menos 1 por 0 es 0, menos 1 es menos 1. Espero que me puedas seguir. Y menos 1 por 0 es 0, más 0.
sigue siendo 0, y entonces es menos 1 por 300 es menos 300, más 150 es menos 150, porque es menos 300 más 150, entonces esa suma da negativa. Ya tenemos un 1 aquí y ceros debajo de ese 1 principal. Ahora sí podemos pasar al siguiente peldaño y es hacer 1 este elemento, pero es 1 positivo. Y alguien podría decir, ¿lo puedo trabajar así con el 1 negativo? Sí, sí lo puedes trabajar así y no pasa absolutamente nada con el resultado. La respuesta no debería cambiar, pero antes de pensar matemáticamente, recuerda que te estás formando para seguir un procedimiento, y el procedimiento de Gauss-Jordan te dice que antes de operar con este elemento, ese elemento debe de ser 1 positivo. Así que vamos a aprender desde este momento a respetar los lineamientos, porque si no respetamos los lineamientos, cada quien va a hacer lo que se le antoje. Y bien, para esto tengo dos opciones. La primera opción sería multiplicar este renglón, y eso simplemente lo señalizo así, o sea, pongo este escalar en el renglón donde digo yo que se va a hacer la multiplicación. Así lo voy a abreviar, porque correctamente hablando, aquí tendríamos que escribir. En muchos libros viene multiplica el renglón, pero eso de estar escribiendo te quita tiempo, por supuesto. Eso si tuvieras todo el tiempo del mundo, pero imagínate que esto es un ejercicio de tu examen. No te vas a poner a escribir esto con toda la lentitud cuando el tiempo está corriendo en tu contra. Para abreviar, yo en lo personal voy a escribir aquí, si tengo que multiplicar un renglón por algún escalar, lo voy a escribir así. Mira, la multiplicación va alineada con el renglón que voy a multiplicar. Bien, pero hablamos de otra segunda opción. Esta sería una opción. La otra opción, ¿cuál es? Puedes observar que aquí ya hay un 1 en otra de las ecuaciones, y entonces puedo hacer intercambio de renglones. Y en este sentido, Gauss-Jordan y también gaussiana es muy claro que puedes ejecutar cualquiera de estas dos operaciones para hacer un 1 positivo aquí. Ya que tengo un 1 positivo aquí, puedo intercambiar estos dos renglones. Cualquiera de los dos eventualidades que ocurra será lo mismo. A mí se me ocurre multiplicar todo este renglón por menos 1. A ver, yo lo voy a hacer así. Y ya después, a lo mejor en otra ocasión, hacemos el intercambio de los renglones. Acuérdate la nomenclatura que estoy usando un tanto abreviada, y entonces voy a copiar y voy a pegar la siguiente matriz aquí. ¿Y qué vamos a hacer con esta matriz? Mira, solo le vamos a cambiar los signos al segundo renglón, y entonces donde era negativo ahora va a ser positivo, y donde es positivo ahora va a ser negativo, y el único que era positivo es este elemento, así que entonces le ponemos su signo menos ahí. Los que son 0, pues 0 por menos 1 sigue siendo 0, así que no tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué sigue? Hay que hacer 0 este elemento y 0 este elemento, porque este elemento ya es 0, entonces eso es más fácil todavía. ¿Cómo hacemos 0 el de arriba? A mí me gusta empezar desde arriba hacia abajo, no por cualquier lado, no por en medio, no por el de abajo, sino desde arriba para abajo, porque aparte así es como nosotros leemos también, de abajo para arriba, ¿no? Aparte que de izquierda a derecha. Entonces, en este sentido, multiplicamos el segundo renglón por menos 1, aquí está señalada la operación, y sumamos al primer renglón. Recuerda que cuando haces una operación de abajo hacia arriba, no puedes restar, porque si restas, este elemento se va a volver negativo, y eso añadirá un paso extra a tu operación. No deseamos eso, no deseamos alargar este procedimiento. Y mira, y aquí en la misma matriz voy a escribir la otra operación, pero del lado derecho, de este lado, y es exactamente la misma, de hecho, menos R2, o sea, multiplicar R2 por menos 1, eso es lo que estoy tratando de decir con esta nomenclatura, y sumar a R4, o sea, al último renglón, y ahí con la flecha estoy señalando el renglón que se va a modificar. Vamos a hacer esas dos modificaciones. Voy a correr tantito para acá la pizarra. Ya sabes que voy a copiar y voy a pegar para no demorar más en este proceso, y además para eliminarte solamente los renglones que se van a modificar, y eso que no todos los elementos. Mira, voy a borrar desde los elementos donde se van a modificar. Voy a borrar aquí, que es el primer renglón, que es lo que tengo señalizado acá, mira, que es el renglón 1 el que va a sufrir la modificación. ¿Quién sería el renglón pivote en este sentido? Ahora sería el renglón 2. Recuerda que el renglón pivote va cambiando conforme tú vas avanzando en tu diagonal principal. Eso tienes que entenderlo. Me faltó borrar el 300, también lo borramos acá. Y también voy a borrar, ¿qué renglón? El cuarto renglón, porque es el que tengo señalado en la operación del lado derecho. ¿Por qué no borré los primeros elementos? A ver, ¿por qué no borré el 1 y el 0? Porque eso no van a sufrir modificaciones. Recuerda, mira, si multiplicamos menos 1 por 0 es 0, más 1 sigue quedando 1. Y de este otro lado, menos 1 por 0 es 0, más 0 sigue quedando 0. Eso tienes que entenderlo. Y también como le gusta a los
los jóvenes, mira, tú sabes que estas operaciones que enmarcaste aquí son para hacer 0 este elemento y este elemento. Entonces, ¿por qué no ponérselos desde un principio? 0 aquí y 0 aquí. Y con eso me evito la fatiga de hacer esas operaciones exclusivamente. Ya solo yo me preocuparía por desarrollar las operaciones para estos elementos y las operaciones para estos elementos. Pero vamos por partes, no vamos a ir así y así y así y así porque te puedes confundir. Vamos a hacer todos los del primer renglón, los que faltan en el primer renglón y después los que faltan en el cuarto renglón. Vamos con el del primer renglón. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo, más 0 sigue siendo 1. Menos 1 por 1 es menos 1, más 0 es menos 1. Y menos 1 por 0 es 0, más 0 pues es 0. Ponemos aquí y menos 1 por 150 es menos 150 más 300 es 150 en positivo. Bien, ya concluimos todos los elementos que nos hacían falta del primer renglón. Ahora nos pasamos a los elementos del cuarto renglón y eso va a estar regido por esta otra operación del lado derecho. Entonces decimos menos 1 por menos 1 es 1 positivo, menos 1 es 0. Ponemos 0 aquí. Menos 1 por 1 es menos 1, más 0 es menos 1 y menos 1 por 0 es 0, menos 1, esto es menos 1. Y finalmente menos 1 por 150 es menos 150, menos 200 es menos 350. El siguiente peldaño en mi diagonal principal sería pero no hay manera de poner un elemento cuando es 0 ahí. Eso ya lo sabes del procedimiento y toda vez que el elemento de abajo también es 0, entonces no puedo intercambiar renglones. Entonces eso me obliga, y es lo que yo te decía hace un momento al principio del video, que el siguiente elemento en mi diagonal principal sea en definitiva así que ahí va a haber como que un salto en la diagonal principal. Ya no va a tener la forma de escalerita así como lo sugiere la literatura, sino mi diagonal principal va a ser más o menos así, mira, hasta acá. Y si bueno, la última ecuación no se elimina, pues sería ahí. Bueno, a continuación, como este es el siguiente elemento en mi diagonal principal que ya está definida, ya definimos la diagonal principal, ahora con este elemento tocaría hacer 0 este y este respectivamente. Vamos a empezar. Ya sabes, como ya te he dicho, a mí me gusta comenzar desde arriba hasta abajo. La operación de más arriba la voy a indicar acá en la parte izquierda y en la parte derecha voy a indicar la del siguiente peldaño que sería y la del renglón inferior. Tenemos que para hacer 0 este elemento utilizando pues simplemente basta con sumar los renglones. Entonces es el renglón 3 más el renglón 1. Ya sabes, indicamos esta operación que es en el renglón que va a fungir como mi pivote ahora, que sería el renglón 3, y la flecha me sirve para definir el renglón que se va a modificar, que sería parte del primer renglón, pero no todos los elementos, porque también ya sabes cómo es esta secuencia. Ahora, para hacer 0 este elemento, tendría yo que multiplicar por menos 1 el tercer renglón y sumar esto al segundo renglón. Y finalmente, para hacer 0 este elemento, mira, lo voy a escribir acá, como ya no hay espacio, simplemente sumar los renglones. Es el renglón 3 más el renglón 4. Con esto haríamos 0 prácticamente este elemento, o sea, todos los elementos de esta columna, teniendo a como el 1 principal. Copiamos nuevamente la matriz, ya sabes que lo copiamos para eficientar el tiempo y voy a borrar únicamente los elementos que se van a modificar. Entonces no sé si tú ya vas más o menos entendiendo este patrón. Los elementos que se van a modificar son esto, es en donde está el 1 que estás utilizando en esa columna hacia la derecha, es evidente. Los de la izquierda ya sabemos también por el proceso de Gauss-Jordan que esos ya no sufren ninguna modificación. Borramos estos elementos y hacemos la operación, pero antes de hacer la operación conviene que, a ver, estas operaciones que tú indicaste aquí sirvieron para hacer 0 este y este elemento. El primero no se señaló bien, es este. Cabría que ya le pusiéramos 0 aquí de entrada, 0 y 0, y esto es para evitar confusión, aparte para facilitar el procedimiento. Es un algoritmo que es fácil de seguir. Entonces ya nada más me tendré yo que preocupar por estos elementos, que serían estos y estos. Esos están indicados con esta operación. Es una suma, entonces es 1 más 0, pues es 1 y ponemos 1 aquí. Ya sabes que hacemos todo el renglón antes de pasar al elemento inferior. El siguiente sería 350 más 150, esto es 500. Continuamos con los elementos del segundo renglón, eso corresponde a esta operación. Ya sabemos que este se hizo 0, entonces ya no lo tomamos en cuenta por lo mismo y empezamos desde acá. Menos 1 por 1 es menos 1, más 0 es menos 1, ponemos menos 1 aquí y menos 1 por 350 es menos 350 más 150, eso es menos 200. Entonces ponemos
menos 200 aquí. Nos harían falta estos elementos del último renglón y esos son correspondientes a esta operación. Es una simple suma y mira, aquí es fácil porque es 1 menos 1 pues es 0 y 350 menos 350 eso también es 0, con lo cual se nos ha eliminado el último renglón. Este ya es en definitiva la prueba fiel de que este sistema es un sistema con infinitas soluciones. Vamos a encontrar esas infinitas soluciones. Ahora vamos a pasar de la nomenclatura matricial a la nomenclatura del sistema de ecuaciones originales. Recuerda que cada columna representa una variable, con lo cual la primera columna es x1, la segunda es x2 y así sucesivamente. Entonces aquí tengo 1x1 básicamente, o sea, x1 simplemente porque el 1 como coeficiente pues no se escribe. Este está en la tercera columna, entonces es x3 y es sumando porque ese 1 es positivo desde luego y más x5, aquí es x5 y esto es igual a 500. Esto sería la primera ecuación. Vamos con la segunda, es x2, lo ponemos aquí, x2, mira que aquí tenemos un signo menos, entonces es menos x3 y es en la tercera columna, por lo tanto es x3, y finalmente menos x5. A ver, aquí yo le puse x3 a la última y es x5, ahí le corregimos x5, y esto es igual a menos 200, entonces ponemos menos 200. Vamos con la última ecuación y estoy hablando de esta que está aquí. A ver, este 1 está en la cuarta columna, entonces es x4 ahí más x5 y esto es igual a 350. Muy bien, esta sería básicamente la respuesta correspondiente al inciso A, hallar las soluciones de todas las variables, o sea, desde x1 hasta x5. Son 5 variables, entonces aquí está. Como es un sistema con infinitas soluciones, es evidente que alguna de las variables dependen de otras variables. En el inciso B me dice, encuentra el flujo vehicular cuando x2 es igual a 200 y x3 es igual a 300. Vamos a ver cómo va eso. Entonces vamos a ponerle aquí el inciso B y declarar que x2 para el inciso B me sugieren que valga 200 y x3 me sugieren que valga 300. Y entonces vemos qué tenemos en las ecuaciones. Si yo sustituyo en la segunda ecuación x2 y x3 sale el valor de x5, pero habría que despejarlo. Vamos a hacer ese despeje. ¿Qué te parece antes de hacer la sustitución? Para que quede positivo x5, pues simplemente lo pasamos al segundo miembro con signo contrario, pero el menos 200 que le estaría estorbando lo enviamos al primer miembro con su operación contraria. Esto quedaría así, x2 menos x3 más 200, esto es igual a x5. Sabemos que si leemos esta ecuación de derecha a izquierda es lo mismo que si la leemos de izquierda a derecha o si le damos la vuelta así como una tortilla. Yo creo que no hay necesidad de hacer esto en este punto porque se comprende la idea. Entonces sustituimos los valores de x2 y x3. x2 dice que vale 200, x3 vale 300 y aquí le ponemos 200 y esto es igual a x5, sumamos, ¿no? 200 y 200 son 400 menos 300, x5 es igual a 100. Es uno de los valores que me hace falta porque x2 y x3 pues ya me lo están dando en el contexto del inciso B. Me faltaría con esto x1 y x4. Ahora, nota que x4 puede salir de la tercera ecuación. Si yo sustituyo el valor que acabo de encontrar de x5, con esto sale x4. Vamos a hacerlo y x4 sería igual, mira aquí que está sumando, lo pasamos al otro lado restando, entonces sería 350, estamos despejando la ecuación antes de hacer la sustitución, menos x5, ahora sí, ya está despejada con respecto a x4, sustituimos, x4 es igual a 350 menos 100 y esto es entonces que x4 es igual a 250. Bien, señalamos esta variable que acabamos de encontrar y finalmente también puedo encontrar de manera simultánea, que lo pude haber hecho en el paso anterior, puedo encontrar x1 porque tengo el valor de x3 que es el sugerido y x5 salió de esta ecuación, ¿no? De haber sustituido en los valores de x2 y x3 en la ecuación 2. Vamos a despejarla con respecto a x1 para después hacer la sustitución. Vamos a bajar tantito la pizarra aquí. Despejamos. ¿Cómo me quedaría el despeje aquí de x1? x3 y x5 que están sumando, ya sabes que pasan al otro lado restando. Tendría yo que x1 sería igual a 500 menos, acomodamos después los que están restando, por supuesto, x3 menos x5. Y ahora sí sustituimos, x1 va a ser igual a 500
menos x3 que vale 300, acá está indicado, entonces ponemos 300 menos x5 que vale 100, acá está, ¿no? Es el valor que encontramos anteriormente y hacemos esta simple operación, entonces sería 500 menos 300 es 200 menos 100, es en definitiva 100. Habremos encontrado los valores propios cuando x2 vale 200 y x3 vale 300. Podemos decir que x1 en ese caso vale 100, x4 vale 250 y x5 vale 100 de igual forma. Con eso le habremos dado respuesta al inciso B. Nos falta un inciso, el inciso C. Ahora me piden que yo haga x2 150 y x3 igual a 0. Son las mismas variables que yo sustituí aquí básicamente, aquí en el inciso B, x2 y x3, pero ahora con distintos valores, que serían 150 y 0. Entonces lo hacemos por acá para que se vea. Hacemos inciso C, x2 es igual a 150 y x3 es igual a 0. Bien, como ya tenemos las ecuaciones despejadas, que son estas, estas y estas, las podemos utilizar porque valen también para estos valores. Quiero que no pierdas de vista esto. Y entonces con eso simplemente podemos decir, ya sabemos que sale primero x5, no puede salir primero x1 porque x1 depende de x5 y en este momento no lo tengo. No es el del inciso anterior, es uno nuevo por estos valores nuevos que me están proponiendo. Entonces, x5, ¿cómo sale? Aquí está la ecuación. Entonces, ahora sustituimos, mira, x2 vale 150. Ponemos aquí 150 menos x3. X3 vale ¿cuánto? Vale 0, ¿no? Y esto es una constante porque corresponde a este menos 200 que pasamos positivo y le ponemos ahí 200. Y entonces es 150 más 200 básicamente. X5 es igual a 350. Habremos encontrado entonces el valor de x5. Sabemos que ya podemos calcular x1, pero también x4. Entonces vamos a hacerlo como en el anterior. x4 lo ponemos aquí y x4 ¿cómo se calcula? 350 porque esa es una constante. Acá está la ecuación, mira. Menos x5 y es el valor de x5 que acabo de encontrar, 350. Y esto es pues básicamente 0. Entonces x4 es igual a 0. Le ponemos aquí y señalamos este como respuesta y vámonos finalmente con x1. Bueno, no porque lo hayamos dejado al final significa que hasta este punto lo puedo calcular. Ya sabemos que pudo haber salido en el paso anterior simultáneamente a la par que x4. Bueno, indistinto de eso, x1 sale como 500 menos x3 menos x5. Entonces ponemos 500 menos x3, el valor de x3 es 0, es el sugerido, menos x5, que es el que calculé aquí, 350, y esto es básicamente 150. Hemos hallado la solución a todos los incisos, tanto el inciso A como el inciso B, como el inciso C. Vamos a darle una apertura a todo este ejercicio para que pues tengas todo el panorama completo y pues aquí está. Bien, por mi parte esto sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.